tal, gente linda? Que el Señor los super macro mega bendiga. Y si nos quedamos ahí, Dios los super macro mega bendiga a todos. Bueno, estamos aquí en Darío Bíblico, en nuestro último capítulo, no de Darío Bíblico, pero sí de Primera de Timoteo. Estamos con la serie Un legado de fe y hoy vamos a hablar de algo que es muy interesante y Pablo hace un enfoque profundo en este libro que vamos a estar, bueno, en el capítulo 6, el libro de Primera de Timoteo. Bien, el tema de hoy es fe auténtica en un mundo materialista. Una fe auténtica en un mundo materialista. ¿Por qué le puse este título sacado del contexto bíblico? Simplemente porque Pablo contrasta la fe verdadera con el amor al dinero. Y eso lo vamos a ver luego en Primera de Timoteo, del capítulo 6, del 9 al 10. También le puse este título porque se nos llama a guardar el depósito de la fe. Y esto Pablo habla claramente y específicamente a Timoteo y a la iglesia. Esto está en 1 Timoteo 6:20. Y también le puse este título porque se nos llama a guardar claramente ese amor hacia las cosas del Señor. Bien, vamos a ir rápidamente. Hay una pequeña historia que quiero compartir con ustedes y me encantaría que abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 6, del versículo 1 al 21, es lo que vamos a estudiar el día de hoy. 1 Timoteo capítulo 6, del 1 al 21, atención, pero antes quiero compartirles ahí una pequeña historia. Y se llama El Guardián del Fuego. ¿Cómo se llama? El Guardián del Fuego. Hace muchos años, en una aldea de la montaña existía un hombre encargado de cuidar, ¿qué cosa? El fuego del pueblo. Su tarea era simple, pero sagrada: mantener encendida una llama que toda la comunidad, usaba para cocinar, alumbrarse y calentarse en las noches frías. Con el tiempo algunos se burlaban de él. ¿Por qué tanto cuida aquello tan pequeño? ¿Por qué lo cuida?, decían. Y otros también hablaban detrás de él diciendo: no pasa nada si se apaga, siempre podemos encender otro. Pero el guardián sabía que ese fuego no era común. Había sido encendido por los fundadores del pueblo. Y si se apagaba, ¿qué ocurría? Toda la aldea quedaría en tinieblas. Así que cada noche, aún cansado, soplaba la brasa, añadía leña y vigilaba hasta el amanecer. Un día llegó una gran tormenta y el viento arrasó con las casas. Solo una luz permaneció encendida, la del guardián fiel. Gracias a su celo, todos pudieron volver a encender sus fuegos y reconstruir sus hogares. ¿Cómo lo podemos llevar o aplicar a esta pequeña historia en nuestras vidas, en la familia, en el matrimonio, en el ministerio? Así es la fe que Dios ha puesto en nosotros. El evangelio que recibimos no es una llama cualquiera, es el fuego santo del Señor. Quizás el mundo diga: no importa si tu fe comienza a menguar o a bajar. O también puede decir: ya no es tan necesario cuidar la verdad, ya no es tan necesario guardar santidad, ya no es tan necesario cultivar la fe. Pero Dios sigue buscando guardianes fieles como Timoteo, que guarden el depósito con celo, aun cuando otros descuidan la llama. Y dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, y cuando venga la oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Y cuando venga la tormenta, tu fuego encendido alumbrará a otros, porque has sido fiel el llamado a cuidar tu fe auténtica en un mundo materialista. Quiero pasar rápidamente a esta pequeña introducción. El apóstol Pablo, al escribir esta carta, está guiando nada más y menos que a su hijo espiritual Timoteo, quien pastorea la iglesia, recuerdan, en Éfeso, una ciudad influyente pero profundamente marcada, ¿se acuerdan?, por la idolatría. Las riquezas y las jerarquías sociales estaban bien divididas. En ese contexto, la fe cristiana se estaba abriendo camino entre esclavos, atención con esto, comerciantes y ciudadanos libres. Muchos de ellos
recién convertidos. Muchos de los esclavos se estaban convirtiendo y los amos de los esclavos se estaban convirtiendo. En los primeros capítulos, recordemos, Pablo ha instruido sobre la sana doctrina del liderazgo de la iglesia y la vida comunitaria. Eso es lo que vimos en la primera carta de Timoteo. Ahora en el capítulo 6, cierra la carta advirtiendo a Timoteo. Pablo advierte a Timoteo acerca de tres grandes peligros que amenazan el testimonio de la iglesia cristiana. Y primero, número uno, ¿cuál puede ser? ¿Qué es lo que Pablo pone allí, diríamos, la lupa, la luz clara, el foco, y le dice nada más que menos a Timoteo, que era el pastor, y a través de Timoteo a toda la iglesia? Ojo, ¿con qué? El mal testimonio en el trabajo puede deshonrar el nombre del Señor. Y eso lo vamos a ver en 1 Timoteo 6, capítulo 6, del 1 al 2. También le dice la corrupción del corazón por el amor al dinero que desvía la fe. Esto está en 1 Timoteo capítulo 3, versículo del 3 al 10. También le dice, ¿qué le dice? La pérdida del enfoque espiritual cuando los líderes no guardan, ¿qué cosa? El depósito del evangelio en su corazón. Y eso lo vamos a ver en 1 Timoteo 6:20. El pasaje es pastoral, práctico y profundamente cristocéntrico. Pablo no solo da mandamientos, sino que muestra cómo la fe transforma la vida cotidiana. Está diciendo, el evangelio hace una transformación en el diario vivir del cristiano. El siervo trabaja distinto. Atención con estas palabras que se repiten. El creyente usa su dinero distinto y el ministro vive una motivación distinta, siempre agradando al Señor. En esencia, Pablo enseña a Timoteo cómo pastorear una iglesia en medio de un mundo materialista, o sea, en aquel entonces, donde la piedad debía distinguirse del lucro. La piedad tenía que diferenciarse del lucro. ¿Cuál es el énfasis del autor a su hijo espiritual Timoteo? El énfasis de la carta se centra en el capítulo 6, aquí, ¿verdad? Es que Pablo exhorta a Timoteo a custodiar, atención con esto, a custodiar con fidelidad el depósito del evangelio, manteniendo la sana doctrina y una piedad verdadera frente a las falsas enseñanzas y el amor al dinero en un mundo materialista. Ahora, yo sé que algunos están pensando, entonces, ¿tener dinero es malo? No, tranquilos. Ahora vamos a ver qué deseaba Pablo enseñarle a la audiencia original en aquel entonces, y claro, la palabra es viva y eficaz hoy también para nosotros. Entremos en materia y desarrollemos fe auténtica en un mundo materialista. Listos, tenemos el punto 1. Vamos a escribir allí, es importantísimo que le prestemos atención. Número 1, Pablo quería que Timoteo pudiera dejar en claro a la iglesia, la piedad se demuestra en el servicio fiel. La piedad se demuestra en el servicio fiel y allí lo vamos a encontrar en 1 Timoteo, capítulo 6, del 1 al 2. Pablo dice esto, todos los que están bajo yugo como esclavos, les está hablando a los que estaban privados de la libertad y conocían a Jesucristo. Consideren a sus propios amos como dignos de todo honor para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemadas. Y luego dice, y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque son hermanos, ahora en Cristo también ellos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. ¿Qué le dice? Estos principios, estos valores. ¿Qué está diciendo Pablo? En Éfeso existían miles de esclavos que al convertirse enfrentaban el dilema de cómo vivir nuestra fe bajo la autoridad de amos paganos, claro, o creyentes. Eran los esclavos que se convertían, ¿cómo tenían que comportarse con sus amos? Y los amos que se convertían, ¿cómo debían comportarse con los esclavos a partir de ahora? Pablo no estaba legitimando la esclavitud, que no se malentienda, sino que enseña a los siervos a glorificar a Dios mediante su testimonio, su comportamiento, evitando que el evangelio sea mal interpretado. El llamado es a honrar el nombre de Dios, no de los hombres, de Dios, con una ética distinta, trabajar con integridad.
por amor a Cristo, no por obligación a sus amos. Y dice Proverbios capítulo 22, versículo 29, ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? ¿Has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes, no estará delante de hombres sin importancia. ¿Qué está diciendo allí? En el contexto original, Salomón enseña que quien trabaja con fidelidad y excelencia no quedará oculta, no será invisible, porque Dios va a glorificarse a través de esa persona. Dios mismo abrirá puertas de honra poniéndolo delante de reyes. ¿Cómo lo contextualizo al punto número 1, que es importantísimo? La piedad se demuestra con el servicio fiel a los amos en el trabajo, los hijos con los padres con los hijos. ¿Cómo demuestro la piedad? Bueno, ¿cómo lo contextualizo a 1 de Timoteo capítulo 6, del 1 al 2, en mi diario vivir, en mi práctica? Bajémoslo ahora. Ya Pablo le habla a la audiencia original, ahora a nosotros la palabra. Un creyente demuestra su fe con excelencia y respeto en su trabajo, sin importar si su jefe es justo o injusto. Nosotros fuimos llamados a dar testimonios y a glorificar el nombre del Señor. Servir con alegría y responsabilidad es una manera práctica de predicar el evangelio con el ejemplo, en el lugar del empleo, en la escuela, en el ministerio, teniendo en cuenta que estamos ahí con un propósito de Dios. No llegamos tarde, cumplimos nuestras horas, obedecemos, no importa que Él sea injusto. Nosotros fuimos justificados y como cristianos damos testimonio. La mejor forma es nuestro comportamiento. Número 2, ¿tienen el punto número 2? Vamos ya rápidamente. El punto número 2 habla, Pablo le dice, atención con esto. Hay muchos que están enseñando dentro de la iglesia, Timoteo, en Éfeso, y están enseñando falsas doctrinas. Entonces le dice Pablo, el amor al dinero corrompe la fe. Y esto está del versículo 3 al 10 de 1 de Timoteo capítulo 6. No lo voy a leer todo por falta de tiempo, pero el versículo 10 es clave. Y dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolos algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Se torturaron con muchos dolores. ¿Qué quiere decir Pablo? Para no confundirnos. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? En la iglesia de Éfeso, algunos falsos maestros usaban la religión como medio de ganancia, ¿verdad? Había algo que estaba ocurriendo y Pablo estaba preocupado, y el único que podía marcar la diferencia era Timoteo, enseñándole lo correcto que enseña el evangelio. Y esto me interesa. En la iglesia de Éfeso, algunos falsos maestros usaban la religión como medio de ganancias. Esto está en el versículo 3 al 5 de 1 de Timoteo 6. Pablo confronta esa corrupción recordando que la piedad no es un negocio, sino una expresión de contentamiento en Cristo. Está en el versículo 6. El mensaje para Timoteo es claro: no permitas que la codicia contamine la enseñanza, porque el deseo de riquezas destruye la fe y el carácter de un hijo de Dios. Y luego, en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. ¿Qué estaba diciendo Salomón? Salomón estaba diciendo a su audiencia, bajo inspiración divina, para mostrar la vanidad de las riquezas sin Dios. O sea, ¿está mal que una persona tenga dinero? No, pero el dinero no lo llena todo. Y le estaba diciendo a Timoteo, no vaya a ser que se vaya detrás del dinero y nos olvidemos cuál es la verdadera piedad del evangelio. Este pasaje enseña que solo Dios da verdadera satisfacción, ¿verdad? Es como la persona que lo sacrificó todo, pero absolutamente aún así siente vacíos en su corazón. Y el creyente debe usar los bienes con mayordomía y contentamiento, no con codicia. Ahora, ¿cómo lo aplica usted y yo o lo contextualizamos a este punto hoy día? En tiempos donde el evangelio de la prosperidad se predica, debemos volver a la piedad bíblica que busca servir y no lucrar.
La mayoría de mucha gente, y aún me atrevo dentro de la iglesia cristiana, hay muchos cristianos con este sentir, te voy a ayudar, pero ¿qué me vas a dar? Y aunque no lo digas, lo estoy esperando. Y no, lo que hacemos lo hacemos por amor. ¿Está mal ganar mi dinero? No, tenés que ganar tu dinero, tenés que alimentar, tenés que ir a trabajar. Pero mucha gente confunde la piedad bíblica y está esperando que se le dé algo. Y le suelo decir a mis hijos, cuando hagas algo, no lo hagas esperando que te digan gracias. Hazlo por amor. Y cuando lo haces por amor, no te importa si te dicen gracias o no, porque tú lo estás haciendo para glorificar el nombre del Señor. ¿No les pasó que dicen los jóvenes, bueno, ¿y cómo se dice gracias? Como esperando algo. No debemos esperar nada, solamente del Señor. Y si Dios usa personas para bendecirlo, gloria a Dios. Pero lo que hagamos, no vaya a ser que lo hagamos porque tenemos esa picardía de esperar algo a cambio. Bien, podemos aplicarlo de esta manera, podemos invertir en el reino de tres formas. ¿Cómo invertimos en el reino de Dios? Primero con la oración, con nuestra oración, orando por el otro, con nuestro servicio y con nuestra generosidad, dándole a Dios de lo mucho que Dios me ha dado o de lo poco que Dios me ha dado, participando activamente en la obra de Dios. El creyente puede tener bienes siempre que los haya obtenido de manera honesta. Alguien me dijo, pastor, ¿podemos ser ricos? Claro, siempre y cuando te lo hayas ganado con el sudor de la frente. El creyente puede tener bienes siempre que los haya obtenido de manera honesta, los posea con gratitud, los administre con humildad y los use para bendecir la obra del Señor. Y allí ustedes tienen versículos como Proverbios, capítulo 10, versículo 22, Deuteronomio, capítulo 8, del 17 al 18, los versículos, y Primera de Timoteo 6, 17. Vamos al punto número 3. No te olvides allí de inscribirte en Darío Bíblico. Estamos terminando la primera carta de Pablo a Timoteo y ya es el último capítulo de este libro, pero vamos a continuar con otros libros de la Biblia. Bien, punto número 3. El hombre de Dios vive con propósito eterno. El hombre de Dios vive con propósito eterno. No te olvides, Timoteo, de comunicarle a la iglesia qué cosa, que el hombre de Dios vive con un propósito eterno. Y los versículos del 11 al 16, voy a leer el 11, dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Ustedes leen los versículos que faltan. ¿Qué está diciendo Pablo a su audiencia original? Pablo expone la diferencia moral, doctrinal, frente a los falsos maestros, como Timoteo, a quien llama hombres de Dios. ¿Por qué lo llama Pablo a Timoteo hombre de Dios? Estamos muy acostumbrados a decir, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios, ¿verdad? Pero Pablo aquí hace una diferencia y tenemos que aprender, no cualquiera es un hombre o una mujer de Dios. Y vamos a ver por qué. Miren lo que nos enseña. Pablo expone la diferencia moral, doctrinal, frente a los falsos maestros con Timoteo, a quien llama hombre de Dios. Un título reservado en el Antiguo Testamento para profetas fieles como Moisés, Samuel y Elías, siervos que hablaban y vivían conforme a la voluntad de Dios. ¡Guau! Le está diciendo, hombre de Dios, le está diciendo, eres como Moisés, como Samuel, como Elías. Y lo serás porque vivirás lo que predicas con tu ejemplo, con tu diario vivir. Vio que no a cualquiera le puedo decir, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. No, tranquilo, no te apresures. Tardo tenemos que ser para hablar. Al usar este título, Pablo recuerda a Timoteo su llamado profético y le dice, huir del amor al dinero, seguir la justicia, la fe y el amor y pelear la buena batalla de la fe con la mirada puesta en Cristo, el modelo perfecto de fidelidad. Eso está en el versículo 13 de 1 Timoteo 6. El énfasis no está en agradar al público, a la congregación o a nuestros familiares, sino agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, dice el versículo 15 de 1 Timoteo 6, a quien servimos con integridad y propósito eterno. Y Miqueas, capítulo 6, versículo 8, si me permiten, tiene que ver, escuchen esto, es una riqueza en la palabra del Señor
Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno hacer: justicia, amar, misericordia y humillarte ante Dios. El profeta Miqueas, contemporáneo de Isaías en el siglo 8 antes de Cristo y oriundo de Moseret, Judá, Miqueas confronta al pueblo de Judá y Samaria porque conocían la ley de Dios. ¡Wow! Ellos sabían, conocían, pero la habían corrompido con injusticia, con idolatría, apariencia religiosa. Su propósito no es solo denunciar el de Miqueas, sino quería llevarlos, invitarlos al cambio del corazón, volver a una relación genuina con Dios expresada en justicia, misericordia y humildad. Eso es lo que quería el profeta al llegar y decir: conocen la palabra, pero no basta con conocerla, ahora vamos a vivirla. ¿Cómo lo contextualizo? En mi diario vivir, en mi casa, con mis hijos, con mi familia. Bueno, ¿cómo lo conecto a mi vida? En el versículo 11 de primera de Timoteo 6 le dice: huye del pecado. Le dice: no basta con decirlo, hay que poner límites reales. No basta con que ya sé, tenés que poner límites, le dice Pablo a Timoteo. Ejemplo para hoy, pastor. Bueno, no te quedes a solas con el sexo opuesto. Evita conversaciones en chat que abren puertas al pecado. Si luchas con la pornografía, no te expongas a la tentación. El hombre de Dios no coquetea, la mujer de Dios tampoco, con el mal. Huye de él, según Génesis 39:12, y nos acordamos de José con la mujer de Potifar. Después le dice también Pablo a Timoteo: sigue la justicia, la fe y el amor, en el versículo 11, ¿verdad? Camina con integridad, e incluso cuando nadie te ve. ¿Y cómo lo contextualizo? ¿Cómo lo traigo al diario vivir? Fácil: sé honesto en tu trabajo, paga tus deudas, cumple tu palabra, responde con amor aun cuando te hieran. La fe se demuestra en la forma que tratamos a otros con justicia y amor. Y allí podemos ir al Salmo 15, versículo del 1 al 2, ustedes con tiempo. Luego le dice: lucha la buena batalla de la fe. O sea, le dice: hey, tendrás que luchar entre todo este montón. Tendrás que luchar, usted y yo, entre su familia. ¿Y dónde está Dios? Mira lo que nos pasa, nos ha abandonado. Yo no sé si creer en Dios. Bueno, lucha la batalla de la fe. La vida cristiana no es un descanso, sino una guerra espiritual. El diablo no descansa. Perseveremos en la oración, aun cuando estemos cansados. Sigamos sirviendo en el área donde Dios nos ha puesto, en la iglesia local, aunque nadie nos reconozca. Guardemos nuestro corazón y no nos desanimemos. El hombre de Dios vive con propósito eterno, confiando en la corona incorruptible que el Señor promete y un día nos dará, según Efesios capítulo 2, versículo 10, o Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 2 al 4. Punto número 4, vamos, mi gente linda, Darío Bíblico, no te olvides de inscribirte, ¿eh? No te olvides de inscribirte ahí y compartir y dejarnos un mensaje si realmente te bendice. Punto 4, Pablo le dice a Timoteo: atención, Timoteo, la verdadera riqueza está en la generosidad. ¿Cómo? Sí, la verdadera riqueza está en la generosidad. No seas tacaño, no seas miserable, y ahora vamos a hablar de eso. Y allí podemos leer 1 de Timoteo capítulo 6 del 17 al 19 y dice: a los ricos en este mundo, enséñales. ¿Qué dice? A los que tienen mucho, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios. No, wow, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y luego vuelve a decir: enséñales que hagan bien, wow, que sean ricos en buenas obras. Las obras no salvan, pero aquel que fue salvo por la obra de Cristo en la cruz del Calvario es generoso con la obra del Señor. Que sean ricos en buenas obras generosas y prontos en compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Es un trabalengua? No. En Éfeso era una ciudad próspera. En la iglesia había creyentes con bienes materiales. Y Pablo no los condena, no los está condenando. Oh, son ricos, se van al infierno. No, sino que los llama a usar sus riquezas con humildad
y propósito eterno. La advertencia no es contra tener dinero, sino contra confiar en lo que se tiene, creer que el dinero es Dios. Ahí está el problema, no en tener dinero, sino creer que el dinero es Dios y me solucionará los problemas o me dará la salvación. No, la generosidad demuestra que el corazón ya no está atado al dinero, sino al reino de Dios. El que realmente entregó su corazón a Cristo no retiene nada para sí, porque ya se entregó por completo a su Señor. Y dice Proverbios capítulo 11, versículo 25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también saciará. Aquel que sacia a otro será saciado. ¿Qué está diciendo el autor? Que es Salomón, quien enseña que la verdadera sabiduría se refleja en la generosidad. Habla al pueblo de Israel, instruyendo especialmente a los jóvenes a vivir con justicia, misericordia. Esperaba que entendieran que Dios prospera al generoso y que al dar el alma también es saciada. ¿Cómo lo aplico al punto 4? ¿Cómo lo aplicaríamos? ¿Qué haríamos con esto? Bueno, en la familia, el padre enseña a sus hijos a compartir sus juguetes o partes de su mesada con otros niños necesitados. Allí está sembrando generosidad. Esa enseñanza esa enseñanza práctica forma corazones que aman a Dios que al dinero, más que al dinero. Pablo cita las palabras de Jesús en Hechos capítulo 20, versículo 35. ¿Y qué dice Pablo? Dice lo siguiente, más bienaventurado es dar que recibir. En las prioridades personales, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Bueno, vamos a ver qué nos quiere enseñar esta palabra como el apóstol Pablo a su audiencia original en aquel entonces. ¿Cómo lo aplico? En las prioridades personales, un creyente maduro decide no gastar todo en sí mismo, sino reservar una parte de sus ingresos para apoyar ministerios, becar a un joven. Vemos un joven que tiene talentos, pero quizás no tiene, y el americano lo usa mucho eso, de bendecir a otros, ¿verdad? A veces nos queremos americanizar los hispanos, pero no les llegamos ni al talón. Pero ese es otro tema. Un creyente maduro decide no gastar todo en sí mismo, sino reservar una parte de sus ingresos para apoyar ministerios, becar a un joven, ayudar a un anciano. Al hacerlo demuestra que su tesoro está en el reino y no en la tierra. Jesús enseñó en el Sermón del Monte. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 19 y 20? Mateo 6, 19 y 20. ¿Qué dijo allí? No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. ¿Qué significa? Bueno, ahora vamos a hablar. En las relaciones diarias, cuando alguien ofrece su tiempo para escuchar, ¿qué es el tiempo? Lo más caro que tenemos. Atención con esto. Cuando alguien ofrece su tiempo para escuchar, orar, acompañar a otro en su dolor, está siendo generoso con lo más valioso que posee, su vida. No siempre la generosidad es dinero, también es compasión activa. De gracia recibiste, dad de gracia, dice Mateo 10:8. Aquí Cristo enfatiza que todo lo que damos siempre vuelve, atención, siempre lo que damos, tiempo, apoyo, consuelo, debe fluir del amor gratuito con el que Él nos bendijo. Conclusión, mi gente hermosa, ganadora de Darío Bíblico USA. Conclusión, la fe auténtica en un mundo materialista. Vivimos rodeados de un sistema que valora las apariencias, ¿verdad? El dinero y el poder. Pero Pablo nos recuerda, o le recuerda a Timoteo y también a nosotros, que la fe auténtica no se vende ni se negocia. Así como Timoteo fue llamado a guardar el depósito del Evangelio, también nosotros debemos cuidar con celo la fe que Dios nos ha confiado. ¿Y cómo lo hacemos? Resistiendo las corrientes que quieren enfriar nuestra devoción. Que nuestra iglesia sea conocida no por lo que posee, sino por la pureza, la fidelidad y pasión con que vivimos el Evangelio. Y le dice Pablo a Timoteo, y este versículo debiera quedar grabado, y hay pintarlo en nuestra Biblia:
Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. 1 Timoteo 6:20. Seamos una generación de creyentes con fe auténtica, firme, íntegra y llena de Cristo en medio de un mundo materialista. ¿Qué les parece si nos tomamos un pequeño tiempo para reflexionar? Es bueno reflexionar, porque leer la Biblia, orar y no reflexionar sobre lo que leímos u oramos no sirve. Es una liturgia nada más. Pero permítanme, reflexionemos como iglesia del Señor. ¿Estamos viviendo una fe genuina que refleja en justicia, misericordia, humildad? ¿O solo mantenemos una apariencia religiosa sin transformación real? ¿De qué manera puedo hoy demostrar mi amor a Dios siendo justo con los demás, compasivo con el necesitado y humilde ante el Señor? Si Dios evaluara hoy mi manera de vivir, hoy, ahora mismo, no te asustes que Dios es misericordia, pero no abusemos. Si Dios evaluara hoy mi manera de vivir, ¿vería en mí justicia, misericordia, humildad o solo palabras y buenas intenciones? Hay una frase final y dice así: la verdadera religión no consiste en palabras o formas, sino en una disposición del corazón que ama a Dios y busca el bien del prójimo. Es de Andrew Fuller y esto fue escrito aproximadamente en 1815. Quiero orar, una pequeña oración, que cuidemos con celo el Evangelio, que vivamos en este mundo materialista siendo luz en medio de las tinieblas. Y no lo podemos hacer por lo que sabemos, por quienes somos, no. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos vivir una vida piadosa y ser ejemplo para los demás. Lo que vas a hacer, ¿lo vas a hacer por lo que te van a dar o lo vas a hacer porque Cristo lo hizo primero en la cruz del Calvario y Él es nuestro modelo perfecto? Le dice a Timoteo, no pierdas el eje, no pierdas el centro, el depósito es el Evangelio. Oramos al Señor. Señor, ayúdanos hoy más que ayer a guardar con fidelidad el Evangelio que nos has confiado a cada uno de nosotros. Líbranos del amor al dinero. No está mal tener dinero, pero que no sea nuestro Dios el dinero, sino tú eres el Dios que provee ese dinero. Líbranos del orgullo de este mundo y haz que vivamos con fe auténtica, sencilla y firme, reflejando a Cristo en todo lo que somos y hacemos. Te lo pedimos, Padre maravilloso, en el nombre precioso de aquel que vive por los siglos de los siglos y es Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Mi gente bonita, gracias por estar allí. Los espero en Darío Bíblico USA. Ahí búsquennos tanto en Facebook como en YouTube y sean parte de esta comunidad que lo único que queremos hacer, el único sentir es compartir las enseñanzas bíblicas y sabiendo que cada vez que compartimos el mensaje de la palabra de Dios, nuestro espíritu se vivifica, nuestro corazón vuelve a latir, pero también tenemos la responsabilidad de compartir este evangelio con otros. El Señor les bendiga.